Muy buenos días, este es Home Restoration Ministries y Jesús Moreno, su servidor y alma, como todas las semanas estamos con ustedes Hola, ¿cómo está? para platicar acerca de la restauración de la familia, ¿no? Y que poco a poco podamos ir aprendiendo, cambiar cosas, caminar más bajo la luz del Evangelio. Todo lo que queremos es que ustedes puedan vivir mejor de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios y que pues podamos salir adelante y estar preparados para la próxima venida de Cristo, que es lo más importante, ¿verdad? No es el hecho de que aprendamos por aprender o que alguien está glorificado, el que tiene que ser glorificado es Jesucristo. Y Él nos quiere salvar, sanar, restaurar, pero es necesario que estemos en comunión con Él y que aprendamos de Él. Y que ¿Verdad? estemos agarrados de la mano de Él para que Él nos vaya llevando día con día en cada decisión que tomamos y en cada cosa que emprendamos. Bueno, entonces estamos viendo un tema que es el servicio clave de la bendición para tu vida. Y la semana estábamos viendo lo que era servir, siervo, etcétera, etcétera. Para eso son temas que se hablan mucho, pero lo quiero aplicar mucho a la familia, ¿verdad? Y lo quiero aplicar mucho a nuestra vida, esposo, esposa, hijos, porque es importante entender esto, porque Dios puso su foco, su función en la familia. Empezó desde el principio, ¿no? Con Adán y Eva y todas las familias que salieron en la tierra, ¿verdad? Y hubo muchos problemas desde el principio porque el hombre no obedeció a Dios, quiso hacer lo que se le antojaba, ¿verdad? Por el causa del diablo, ¿verdad? Pero ahora es necesario que esto sea restaurado para volver al objetivo original de Dios, ¿verdad? La salvación de todos, vivir con Él, vivir como familia. Y aun cuando venga, el Señor, estar preparados, ¿verdad? En el milenio, ¿verdad? Después de que venga el arrebatamiento, estemos con el Señor y pase todo lo que tiene que pasar en la tierra, ¿verdad? Y un día podamos vivir con el Señor por la eternidad felices, ¿verdad? Yo creo que, Dios nos hace habitar en familia, no solo, como esposa y esposo, sino aún en las congregaciones, ¿verdad? Porque somos como una pequeña familia. Y tenemos que aprender a servirnos unos a otros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Padre. Y todo lo que queremos es servirte, Señor, que tú seas glorificado, Jesús, no el hombre, sino que tú hables a cada corazón, a cada vida, Padre bendito. Lo ponemos en tus manos, guíanos, Padre, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver hoy acerca del servicio, el ejemplo de Jesús, el rey que vino a servir y no a ser servido. Pues entonces quiero verte un momento cómo Jesús era rey. Jesús es rey de reyes y señor de los señores, o sea, Él es Dios, ¿sí? Es Dios encarnado en el cuerpo de un hombre, 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Todo eso, y el que no crea eso, pues, está perdido, ¿verdad? Porque así es todo lo que dice la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero el punto es cómo Jesús, siendo Rey de Reyes, era para que lo hubieran venido a servir según los reglamentos humanos, tenía que venir, ¿verdad? Y que lo adoraran, y con sus vasallos, su corte, y que todos se hincaran ante él, y que dijeran: "Qué grande soy", etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jesús no era así. Entonces vamos a hablar cuál es la posición del Rey de Reyes y Señor de los señores, y a qué vino, y cómo vino. Yo sé que Él vino a salvarnos, vino a morir por nosotros en la cruz, que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que podamos ser salvos, ¿verdad? Y recibirlo en el corazón verdaderamente y nacer de nuevo verdaderamente y entregarnos a Él. Pero el asunto clave aquí es, entender por qué Jesús hacía todo esto, cuál era su forma de pensar, que esa tiene que ser en todo cristiano. Todo eso lo vamos a ver poco a Porque poco, Él vino ¿verdad? a darnos el ejemplo, Él a vino a darnos el ejemplo, ¿verdad? cómo debemos de Entonces quiero que abras tu Biblia ahí en Juan 13. Vamos a leer del verso 1 al verso, 16, ¿sí? y dice:
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que lo iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hubo de todos vosotros yo quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, Amén. ya ve que Bueno, entonces vamos a ver acá varias cosas. Él siendo el rey, él debería servir, o sea, le deberían de servir, ¿no? Pero no, él vino a servir. Es extraño, ¿no? Yo pienso que el reino de Dios es muy diferente que el reino de este mundo. Este mundo ha existido desde que Satanás se metió en el huerto del Edén y por lo tanto este mundo está controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Toda persona que nace, que crece, que se desarrolla, que trabaja, está bajo los principios de este mundo. Aún cristianos que han nacido están bajo los principios de este mundo hasta que empiezan a entender cómo es en el reino de Dios, que todo es al revés. ¿Lo ves? Es al revés, ¿verdad? Y es difícil entender esto, por eso es difícil que muchos entren al reino de Dios, ¿verdad? Porque como están programados a funcionar de un modo, cuando entra al reino de Dios todo se invierte y es diferente. Ese es el punto que quiero llevar para las casas, nuestras vidas y todo, ¿no? Entonces, Él vino a servir a los demás, no servirse de los demás. Así es en el reino de Dios. Él dio ejemplo y lavó los pies de los discípulos. Eso significa muchas cosas, ¿no? Y volvemos ahí a Juan 13 y vamos a ver algunas cosas que están aquí que son importantes. Ahí en el verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínense, Pedro, pues era un hombre tosco, andaba con sus guarachitos, todos los pies agrietados y sucios, llenos de tierra. Y pues yo, ¿cómo el Rey de Reyes me va a lavar los pies a mí? ¿Verdad? Pues si él es el rey, ¿no? Yo tengo que lavarle los pies a él, no él a mí. Según Pedro estaba actuando con los principios de este mundo. No, no, señor, yo aquí te lavo los pies porque tú estás arriba. No, sí está bien, él es el Rey de Reyes, pero claro, ese él, otra ya la vas. él merece toda la honra y la alabanza, pero él pensaba mucho todavía como en el mundo, Pedro, te das cuenta, muchas
cosas que hizo, hasta cuando le dijo a Jesús: "No, no, Señor, ¿cómo vas? ¿Cómo te van a ir a sacrificar? ¿Cómo te van a matar?". Y le dice: "Apártate de mí, Satanás". Él pensaba muchas cosas que todavía no estaban muy bien, ¿verdad? Pedro sacó la espada cuando detuvieron a Jesús y pum, cortó oreja. Entonces estaba él bajo muchos parámetros del mundo todavía, ¿verdad? Reaccionaba muy aprisa. Reaccionaba como en el mundo, ¿no? Ujú. Sí, Rápido, más que rápido. nada, ¿no? Pero entonces, siempre Pedro aquí es objeto de muchas controversias en la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: "Señor, ¿tú me lavas los pies?". Respondió Jesús, le dijo: "Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después". O sea, Pedro no entendía lo que estaba pasando porque no entendía cómo era en el reino de Dios y nosotros a veces no entendemos cómo es en el reino de Dios, ¿no? Todo el mundo quiere posición, prestigio, que lo conozcan, aún en el cristianismo, líderes que los conozcan, que los reconozcan, que sean famosos. Ese no es el camino. Lo que tiene que reconocer es a Jesucristo y al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al Padre. Entonces, entonces Pedro le dijo: "No me lavará los pies jamás". Fíjate lo que decía. Se cerró Pedro, ¿no? Y Jesús le respondió: "Si no te lavare, no tendrás parte conmigo". Híjole, si no te dejas que te sirvan, ese es otro punto, ¿no? Que también tenemos que dejar que lo sirva, porque Cuando un hermano quiere servirte o tú le quieres servir a otro hermano, no, no, hermano, sí está bien, no, no, que no se preocupe, no, pues déjate servir también. Si un hermano Dios lo manda a servirte, o si Dios te manda a servir a un hermano, sírvele con todo corazón. Fíjate, tantas cosas hay aquí. Y le digo a Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí ya cambió Pedro, no, no, no. Jesús le ahora lávame dijo: todo, 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 "El todo. que está lavado no ahorita, sino el lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros sois limpios, limpios estáis, aunque no todos", por lo de Judas, ¿no? Estaba refiriendo a Judas. Pero es cierto lo que dice la Escritura: cuando tú naces de nuevo, tú eres lavado. Cristo te lava con su sangre, tus pecados son borrados, eres puesto derecho delante de Dios, eres justificado. Eres la justicia de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué los pies, no? Bueno, yo sé que tiene que haber el servicio, los pies, porque vamos caminando en este mundo, ¿verdad? Porque son los pies del apresto del evangelio, Sí, son los pies del apresto del evangelio de con el la que cruz. vamos a ir caminando con Jesús. Pero otra cosa que recuerdo es cuando Moisés vio la zarza ardiendo, lo que dice Dios, la voz que le habló, le dijo: "Quítate el calzado de los pies, porque la tierra que pisas santo es, el Es, suelo que pisas santo es". santo es, o sea, en un lugar santo tenía que caminar con los pies Limpios, sin contaminación sin de este mundo. contaminación de este mundo. Entonces, por eso Jesús dice: "Te voy a lavar los pies para quitarte la contaminación que traes del mundo", ¿no? El que sabe es Pedro, le lavo los pies a todos, ¿verdad? Pero aquí el punto central es Pedro, ¿verdad? Y le dijo: "Pues lávame todo". "No, nada más los pies, Pedro, porque andas todavía medio chueco, ¿no? Para Pero, que para caminemos que con Él, camines y derecho, vamos para a que camines limpiamente, porque vas a llevar mi palabra", ¿verdad? Entonces, en el verso 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque ejemplo los he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Me acuerdo cuando cuando nos ordenaron en el ministerio aquí en Cristo para las Naciones, nos ungieron con aceite, todo lo que se imaginen, y nos dieron una toallita, ahorita no la tengo aquí, una toallita chiquita, y nos dijeron: "Ve a lavar los pies", o sea, ve a servir. Oh, fue bien bonito ese día, y no lo olvido, de mi toallita, ¿no? ¿Verdad? Está esta escritura de Juan 13, entonces, eh para que fuéramos a lavar los pies de otros. Y mira, no es tanto que hagas una ceremonia de lavado de pies en la iglesia. Tú puedes lavar los pies en la iglesia, está bien, puede ser, está bien, lo puedes hacer, ¿verdad? Pero más que lavado de pies es que vayas y sirvas a otros, ¿verdad? ¿Me entiendes?
Enseñarles el camino que Dios nos ¿Ves? está dando. Hacemos cosas como Ujú. religiosas tratando de copiar, pero aquí el asunto era ir a servir, mejor vete a servir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, sírveles, ¿verdad? Sirve para algo, ¿verdad? Entonces, Jesús dio el ejemplo, ¿verdad? Enseñó que mayor es el que sirve que el que está en la posición de arriba. Oh, Dios mío, yo me acuerdo, ¿no? Hay una congregación allí en México, ahí en un grupo tenían sus sillas naranjas, ahí, ¿verdad? Y todo el mundo se quería ir a sentar allá adelante porque eran los meros meros, ¿verdad? Y era muy, muy tremendo esto, ¿no? Porque eran como una posición especial de alguien ahí, que estaban los de arriba y no los podían tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Eran unas iglesias, tenían sus tronos también ahí, ¿verdad? Entonces, enseñó que mayor es el que sirve que el que está arriba. Miren, vean ahí en Mateo 20, versículos 26 al 28. Dice, es el 25. Sabéis que los gobernantes, bueno, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por Mira, muchos. qué valioso es esto, cuando tú empiezas a servir, empiezas a ser útil para alguien, para algo, eh, tú eres levantado, porque el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Si, varón, si tú llegas de tu casa, yo sé, tienes hambre o lo que sea, vieja, sírveme, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, entonces es muy importante que entendamos que sirviendo es como vamos a lograr algo en nuestra vida, porque nos vamos a asemejar al reino de Dios y el reino de Dios va a persistir para siempre. El reino de las tinieblas, donde todo está invertido, se va a acabar. Así es en el reino de Dios. Eh, Incluye sanar enfermos, alimentar multitudes, eso hacía Jesús, abrigar al que tiene frío, darle agua al que está sediento y dar su vida por la humanidad, lo cual hizo por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, ahí en Mateo 20, 28, ¿verdad? Sí, sí, Ajá, sí, es el que es. ¿verdad? Como el El Hijo Hijo del del Hombre Hombre. no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vino a servir y ayudar a los seres humanos, esclavizados por el diablo. Y ahí está, ahí en Lucas 4:18, tú puedes ver cuando él se refiere a su ministerio, y este es en realidad el centro del evangelio, ¿no? Fíjate bien, qué importante es esto. Ahí en Lucas 4:18, él Dice, llegó a una sinagoga, Jesús se metió y lo pusieron a leer la Biblia y él buscó una escritura que está en Isaías 61. se le dio ¿Verdad? el libro a ver, déjelo leo. Ahí está, ¿eh? Dice, es Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea que ni siquiera lo buscó. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Eso es, mira, fíjate, el está diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí, porque tú me ha ungido, o sea, está la presencia de Dios en mi vida
para dar buenas noticias a los que están necesitados, a los pobres en su espíritu. Vengo a ayudarles, vengo a que se levante, vengo a que dejen el pecado, que vivan para mí, que dejen toda la maldad que han hecho, todo el daño que han recibido, porque van a ser libres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen un dolor tan tremendo. Si tú tienes un dolor en tu corazón, Dios te quiere levantar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar. Si una familia está rota, esta es una oportunidad para que puedan sanar y puedan estar bien otra vez en sus corazones, ¿verdad? A perdonar libertad a los cautivos. Hay gente, un montón de cautividades que ha hecho el diablo, ¿verdad? De drogas, alcohol, iras, contiendas, disensiones, y las personas dan vueltas en una serie de problemas y Jesús viene a servir para que se rompa esto. Quizás tu familia tiene un problema tremendo ahí interno y Dios quiere sanar tu familia, Dios quiere restaurarte, Dios quiere ayudarte, ¿verdad? Vista a los ciegos, a los que no ven, y no hablo de ciegos literalmente, físicamente, a los que no ven y más allá de sus narices, que no de se no dan que no cuenta. se dan cuenta que hay otra forma de vivir y ser felices y ser alegres. Estoy haciendo una escribí un mensaje acerca de la felicidad y cómo poder ser felices realmente. Y habla del gozo de Dios en nuestras vidas, que se derrame, que podamos levantarnos para que todo ese espíritu aplastado o cautivo sea, esa cautividad sea rota, ¿verdad? Y poner libertad a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Y a predicar el año agradable del Señor, que es la gracia, no la supergracia, sino la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, y que tenemos que cuidado en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, rápidamente te voy a hablar cómo debe ser entonces el servicio cristiano. Somos la copia de Jesús, somos cristitos, pues para que me entiendas. Somos el cuerpo de Cristo, Pero somos como las cristitos, mira. manos, los Son pies, son la dos cosas. boca. Cristo en mí, la esperanza de gloria, ¿verdad? Ujú. Y yo en Cristo, Cristo en mí, Cristo vive en mí y por lo tanto había nacido de nuevo, soy nueva criatura y el reino de Dios ha venido a mi corazón, ha venido a mi vida. Y ahora ese reino de Dios tiene que también llegar a tu hogar, ¿verdad? Entonces, somos como, por eso en Antioquía a los primeros discípulos, después de un año, les empezaron a llamar cristianos. Hay un malentendido en esto. Una persona recibe a Jesús, se para en la congregación, hace su decisión por Cristo y todos los demás dicen, ya es cristiano. No, No es fórmula mágica. no es fórmula mágica. Empezar a No, caminar pues ya vino como su Dios nos dijo. pues sí, cristiano es que empieza a caminar con Cristo cada día en comunión con Él íntimamente y tu vida empieza a cambiar Ser y transformada a te su vuelves una imagen. copia de Cristo, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Eh, Y es que los veían, es que este hace lo mismo que hacía Jesús, y así veían a los apóstoles y a sus discípulos, y entonces dice, ay, estos son cristianos, pues porque seguían a Cristo. entonces Jesús es Dios y Él quiere que tú sirvas en este mundo caído o invertido, que es lo que estamos viendo, el mundo invertido, ¿verdad? Ujú. Tenemos que enfrentar varias cosas para que el reino de Dios venga a este mundo. Y tú y yo, a través de nuestro servicio a nuestros semejantes, podemos enseñarle algo a las personas. Todo el mundo está con la mente en las cosas de este mundo, en las cosas que el diablo les ha puesto, su forma de vivir, su modo de actuar, las amigas de la esposa, los amigos del esposo, los compañeros de la escuela, de los muchachos, todos influyen para que tu hogar sea destruido, porque se impregna del mundo tu hogar. Ese es uno de los grandes problemas. Si aprendemos a vivir como Dios y servir El primero, reino de que los es dentro de cielos. la casa, ¿verdad? Y poner las cosas en orden, tu familia va a ser bendecida y te vas a convertir en un eh, elemento de transformación, que es lo que les quiero decir. Pero primero transfórmate tú y luego los que están afuera, ¿verdad? Por eso el evangelio tiene que ser predicado primero en Jerusalén, después en Samaria y si va a abrir círculos hasta toda la tierra, ¿verdad? Algo así tiene que ser en nuestra familia, primero tu familia y luego afuerita, ¿verdad?
Entonces, hay mucha gente que predica la palabra, está bien, ¿no? ¿Verdad? Que así debe de ser, pero en sus familias todavía no hay restauración, sus familias todavía están destruidas. Y esto es tremendo porque ni sirven a su familia ni sirven a otros bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que, para que el reino de Dios venga a este mundo, tenemos que cambiar nosotros y no solo hablar del evangelio, sino vivirlo primeramente. Tenemos que vivir el evangelio. Yo no puedo hablar del evangelio si no lo vivo. ¿Cómo estoy aquí delante de ustedes si yo estuviera separado de mi esposa, mal con mi esposa, mal con mis hijos, o mis hijos mal con Dios? Pero nosotros empezamos primero dentro de nuestra familia a cambiar antes de servirle. Pasamos por muchas cosas. Sufrimos rechazos, un montón de cosas que nos hicieron, ¿verdad? Todo eso está perdonado, somos libres, pero todo eso sirvió para que entendiéramos, que ¿Cómo debemos? cambiáramos cómo debemos vivir, ¿verdad? Y sobre todo una dependencia de Dios por las cosas que pasamos que nadie entendía, ni nuestros líderes cristianos entendían qué es lo que nos estaba pasando, pero un trato de Dios para prepararnos con la palabra que me fue dada en 1990, que iba a aprender muchas cosas, y en eso, pues, pasamos muchos años, ¿verdad? Aprendiendo, dependiendo de Dios. Fueron cosas muy tremendas en nuestra vida, ¿no? Vimos muchos milagros y conocemos a Jesús, ¿verdad? Y es parte de que Dios nos estaba limpiando, de Amén. limpiar nuestros pies, porque Sí. es lo que estabas hablando de que lavó los pies, que los pies son las buenas nuevas, que es que tenemos que ponerlo, el calzado del evangelio, ¿no? Para ir y enseñarles a caminar con Jesús, seguir las huellas de Jesús. Entonces, no entendíamos esto, ¿no? Yo no entendía nada, ¿no? Era parte de la limpieza que nos Y era estaba parte de haciendo la Dios. limpieza que me estaba haciendo por años el Señor. No, no saben. Un día les contaremos todas las cosas que pasamos, cómo Alma volvió de la muerte, cómo mi hijo fue sanado, los milagros que veíamos de provisión, de Que sanidad, fuimos viendo. y lo seguimos viendo todavía, ¿no? Perdí el control totalmente en mi vida y el control lo tomó Jesucristo, ¿no? Y por eso le sirvo a Él, ¿verdad? Y cuando lo toma Él, es Sí, una bendición. es una bendición, Por está eso es padre, vale la restauración. pena. Por eso nos llamamos así, porque Dios haga de cuenta que dice: "Oye, esto está muy sucio, está todo chueco, lo voy a enderezar, lo voy a limpiar". Y en ese proceso, a veces decimos: "No, es que Dios no existe". Sí, no, Dios nos está limpiando, Dios nos está cambiando, nos está moldeando y transformando para que podamos caminar con Él, para que podamos seguir sus huellas, para que pueda ser Él visto, no nosotros, para Amén, que a mí no me vean interesa a que me vean a mí, Jesús, yo quiero que para vean a que vean Jesús que lo que está ustedes. escrito en este libro es verdad y que quiere hablarnos a cada uno y quiere transformarnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, yo llegué a Cristo y yo venía a ser supervisor, lo que fuera en Mexicana, y en los Scouts tenía un puesto, y yo quería, pues, también estar así en el cristianismo, ¿no? Soy jefe, ¿no? Qué tontería, ¿no? Pues es que mucha gente Y así en y este y mundo si y y queremos, muchos ¿no? llegan a una Queremos congregación, llegar. he sido jefe en el mundo y quiero ser jefe también aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué error tan tremendo, y nadie me explicaba nada, ni entendía nada, pero Dios tomó control de mi vida y me empezó a entrenar. ¿Y cómo me entrenó? Pues, en el campo de batalla, eso fue servicio. Fue tremendo, entonces me dice: "Vete a servir". Aunque los scouts yo había aprendido a servir, pero no lo suficiente, Pero ¿no? no habíamos entendido No claramente había su palabra. entendido su palabra, y cuando empezaron a pasar cosas, Dios me dijo: "Sirve", y pasamos una época tan difícil, hermanos, tan difícil, tan dura, que pensamos que ahí nos íbamos a quedar ya, pero Dios nos rescató, nos limpió y nos fue llevando de etapa en etapa, de paso a paso. Fue algo maravilloso y nos sigue llevando todavía, ¿verdad? Y por eso queremos servirles a ustedes también. De todas las experiencias que hemos tenido, me han dicho que
que escriba un libro, lo va a tener que escribir desde el matrimonio, todo, todo, cómo Dios se ha movido, cómo nos ha salvado la vida. Es maravilloso, esto es maravilloso, te lo puedo decir, tenemos años, años en Cristo, años caminando en el Evangelio y cada vez me convenzo más que todo esto es sobrenatural y es de Dios y es de que este maravilloso. libro es verdad, Este libro es verdad que todo, lo he leído es muchas veces y actual, no me canso de leerlo, es actual, porque cada ¿no? vez que leemos la palabra, algo nos habla Dios de lo que está Entonces, pasando en el nuestra vida. servicio es en contra de sentirte grande o poderoso. Y me pregunto, yo quisiera predicarles a muchos líderes, ¿por qué razón quieres ser líder? Hay unos que honestamente dicen, "Bueno, yo quiero servir a Dios y aquí estoy". Y yo los llamo. Y Muchos sí, son, Dios quiere eso y Dios quiere eso, ujú. pero ¿por qué? ¿Qué intenciones hay en los corazones, mano? Hoy esto es tremendo, Dios me ha hablado de eso. Gente que se invita a predicar, gente que quiere que lo conozcan, gente que se mete el evangelio por razones económicas. Cuántas cosas tan tremendas he visto, pero no por servir a su semejante y dar la vida por otros. Si tú no puedes dar la vida por tu esposa y tus hijos primero, ¿cómo vas a dar la vida por la iglesia? ¿Me comprendes? Por eso, 1 Timoteo 3 ya lo leímos una vez, habla que primero tienes que estar bien en tu casa para luego estar en el ministerio. Y hay unos que dicen, no, pues yo abandono mi familia y me meto al ministerio. Si no puede ni servir a su esposa y sus hijos, le va a servir a los hermanos? Más bien se va a servir de los hermanos. Esto es, pero no es que les hable así, pero es la verdad, hermanos amados. No, yo no quiero quedar bien, si me apedrean ni modo, pero algo me ha enseñado Jesús, Pablo, todos esos grandes hombres de Dios, algo me han enseñado en todos estos años, ¿verdad? Y entonces, muchos quieren ser líderes y controlar, porque en su vida nunca tuvieron control de nadie. Dicen, no, pues ahora a través del ministerio puedo controlar vidas, personas, situaciones. ¿De a quién no le gusta controlar? Al diablo le gusta controlar. A Jesús no es tanto que le guste controlar, te dice, si tú quieres, sígueme, si no quieres, no me sigas. Si quieres, haz esto, si quieres, no lo hagas. Pero Él se goza que la gente llegue a su Que lo reino. Él obedezca no por quiere que amor. ninguno se pierda, por eso murió en la cruz, Si por tú no sigues a Cristo por amor, ujú. que Él es el amor de tu vida, estás perdido. A ti te lo digo, aunque tengas años ahí en la iglesia. Le estoy hablando a cristianos y tal vez a no cristianos, pero si tú no amas a Jesús con todo tu corazón, Haya o no haya. lo siento decirte, yo no sé qué va a pasar. ¿Me entiendes? Y es mi pregunta, ¿por qué sirves? ¿Por qué sirves? ¿Por qué quieres servir? ¿Verdad? Muchos quieren ser líderes y controlar posición, prestigio, poder humano, reflejado en la iglesia. El mundo se mete a la iglesia. Wow, yo he visto esas cosas, ¿no? Jesús enseñó que el verdadero liderazgo está en el servicio, no en obtener mucha autoridad. ¿Para qué quieres tanta autoridad? Yo me pregunto, ¿por qué tantos quieren tener iglesias de 50,000 personas? No pueden atenderlos a todos, Ni los conocen siquiera. ni los conoce. Si alguien tuvo un corazón, dice, mira, yo me basto con tener estos nada más, voy a preparar líderes, los voy a enviar que abran más iglesias, que esto se extienda, como pasó en el libro de los Hechos. Estaban en las casas, nadie quería hacer más ni nada. Ellos querían predicar la palabra de Dios. Entonces Pablo, todos ellos preparaban líderes, ya que se levantaban líderes, ahí los líderes preparaban a otros, los enviaban y empezaba a extenderse eso, ¿verdad? Se fue extendiendo Yo alrededor no, del mundo. con todo respeto, yo no estoy en contra de las mega iglesias, pero al estar estudiando tantos años de todo esto y caminar con el Señor muchos años y inclusive estar en varios lugares enseñando, me he dado cuenta para qué un líder quiere tener una iglesia tan grande.
Los tienen ahí sentados años. ¿Para qué? Bueno, sirven de decanes o como les quieran llamar, de ujieres, los ponen en la cocina, los ponen a trapear, a barrer, está bien, ¿no? Están sirviendo, ¿no? Pero muchos de ellos que los tienen así, quizás sean pastores, evangelistas, maestros, pueden llegar a ser apóstoles, quién sabe, ¿verdad? Pero ahí se quedan, porque la iglesia tiene que estar grande, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no dice, yo me voy a quedar con 100 personas nada más y voy a levantar todos estos, voy a entrenar líderes, los voy a entrenar y los voy a enviar y que se abran 200 iglesias chiquitas, así, por todos lados regadas? Porque yo lo que he aprendido es que con años puedes servir mejor a los que tienes, aunque no sean Sí, muchos. porque ese grupo A chiquito todos los conozco, puede hermano, haber reducido. cambio en ellos, pueden aprender cómo seguir a Cristo realmente, cómo tener una verdadera comunión con Dios y poder escuchar su voz para todo lo que Dios les preparó para que sea en este Claro, mundo. entonces, si yo preparo gente y le envío, aunque yo no tenga mucho, a lo mejor yo voy a Bueno, el que aprender. la va a enviar es el Señor. Yo sé, Sí. pero uno también los envía, ¿verdad? Pero hay una notoriedad de que yo ya no voy a ser famoso. ¿Y cuántos tiene? No, no se trata de cuántos tiene, qué es lo que estás haciendo con las personas, lo estás ayudando, estás restaurando familias, ¿qué estamos Estás haciendo? cumpliendo el propósito que tiene Dios para tu vida. Como recuerdo cómo hay un Ananías que solamente se menciona en una vez, cuando fue y oyó la voz de Dios y que le dijo: "Ve y ora por este siervo que está en la calle llamada Derecha", y todo eso. Entonces, que va a llegar Pablo y ora por él. Y dice, porque es un enviado de Dios, a pesar de que dijo, no, es que este persigue a la iglesia y todo eso. Y nada más porque él obedeció, se Ajá. menciona en la Biblia y después ya no se menciona mucho su nombre, Mi- pero hizo la voluntad de Dios. Miren, vamos a ver ahí en Mateo 23 y desde el verso 9 en adelante. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ajá, fíjate nada más. ¿Tú qué piensas de eso, Alma? Pues sí, es que a veces tenemos que aprender a ser humildes para que Dios Yo, nos levante, yo pues. creo, yo no quiero tardarme, me puedo tardar mucho hablando de esto, pero en la iglesia primitiva nadie decía que era mayor que otro, todos estaban sirviendo unos a otros. Y la verdad, algo empezó a pasar con los años, ¿verdad? Vino la reforma, gracias a Dios volvimos a las escrituras después de la reforma. Y por otro lado quedó un imperio por ahí, ¿verdad? Un imperio religioso, muy, con muchos cargos ahí importantes, ¿verdad? Y la iglesia empezó de nuevo otra vez en la reforma, bien, pero otra vez el mundo se volvió a meter y empezaron otra vez a ponerse cargos y posiciones y megacosas en lugar de extender el evangelio. En lugar de servir primero desde tu casa, extendiendo a tu alrededor, haciendo grupos y empezar a cuidar. Dicen, bueno, es que ese es un pastor tremendo, el que está en la iglesia tiene 50,000 en la iglesia. Pues, tiene Pero poder hay de que ver que todos convocación, estén gracias a contentos. Dios, tiene poder de palabra, gracias a Dios, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero la verdad, su casa. Y tú puedes decir, hermano, yo no soy pastor, pero cada hombre que tiene una familia y está viendo este video, él es pastor de su casa. Tal vez de 3, de 4, de Tú eres 5, pastor y le vas a dar cuentas a Dios de esos que tienes en de tu esos que casa. tienes en tu casa. Van a llegar. ¿Para qué quieres que lleguen 50,000?
y toda tu familia, ¿dónde está mi familia? Y te digan, mira, está allá abajo quemándose, ¿eh? Esto es tremendo, ¿verdad? Dios me ha hablado mucho de todo esto. En años he aprendido, disculpen que les hable así de ese modo, pero siento en mi corazón que hay que predicar la verdad y más en estos tiempos que vienen. El servicio es muy importante, que de corazón sirvamos a Dios y a nuestros semejantes. Es el ejemplo de Jesús y del servicio cristiano. Tenemos que ser como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores y amarnos unos a otros, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amados. Que este mensaje pueda llegar a tu casa y te haga reflexionar de lo valiosa que es tu esposa, tu esposo, tus hijos y el servicio cristiano hacia los demás. Y de ahí Dios hará, quién sabe qué hará. Cuando tú empiezas a servir, quién sabe qué va a hacer Dios contigo. Va a ser algo precioso. Es lo único que te puedo decir. Padre, te damos gracias, Señor. En este día, Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias, Padre bendito, por el servicio que podemos dar a los demás. Y gracias, Jesús, que tú viniste a servirnos. Y tú nos enseñaste, Señor, a servir también. Límpianos de toda contaminación de este mundo, que empezamos a vivir en tu reino ya en este momento, Señor, porque tú vienes pronto por nosotros. Vienes por tu amada iglesia, Señor, y que tú nos encuentres haciendo lo que tú nos has mandado hacer, ir a predicar el evangelio y servir a los demás. Ayúdanos, Dios mío, que podamos servirte. Perdónanos, Señor, porque todos estamos mal, empezando por mí, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos de toda maldad para que te podamos servir, para servir a tu reino, que podamos entender, Padre, cómo el mundo está invertido y cómo este problema tan grande del mundo se nos ha metido a la iglesia también. Que ya no tengamos esos deseos de poder, sino deseos de servir, Padre, de servir a los demás. Que ya no haya deseos de mi ego nada más que sea reconocido, Señor, ni que me haga rico, ni nada de esas cosas, Señor, sino que haya un deseo en mi corazón de dar la vida por los demás, por mi familia, por mi esposa, mis hijos, Señor, porque tú me has dado la vida eterna, Jesús. Te agradecemos, Señor. Toca nuestros corazones, limpia nuestras vidas, porque pronto vienes, Jesús, y que nos encuentres haciendo lo correcto. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. Bendiciones.